Hola a todas y todos, bienvenidos a este nuevo vídeo dedicado a problemas de optimización. En este vídeo vamos a resolver el problema que aparece ahora mismo en pantalla y que dice así. Séate un triángulo de perímetro 60 metros. Uno de los lados del triángulo T mide X centímetros y los otros dos lados tienen la misma longitud. Fijaros que de aquí, de esta información que nos están proporcionando, se deduce que el triángulo será isósceles. Dos lados van a tener la misma longitud y un tercero, en principio, diferente. ¿Bien? Dice apartado A. Deducir razonadamente las expresiones de las funciones A y F, tales que, es decir, nos dicen que A es el área del triángulo, es decir, hay que sacar la función del área del triángulo, y luego f de x es el cuadrado de esa función que obtengamos. ¿Bien? Luego dice, indicar además entre qué valores puede variar la x. Y en el apartado B dice, obtener razonadamente el valor de x para que la función f de x, esta que hayamos obtenido aquí, alcance un valor máximo. ¿Vale? Ok, pues bien, lo que vamos a hacer en primer lugar es un poco representar la información de manera gráfica. Entonces sabemos que el lado que es desigual en el triángulo isósceles nos están diciendo que mide x, por lo tanto en el dibujo yo voy a marcar pues que esta distancia mide aquí x. Y los otros dos lados, que son iguales, vamos a escribir que miden y unidades. ¿De acuerdo? Bueno, a todo esto también tenemos el dato de que el perímetro del triángulo es 60, con lo cual, cuando yo sume todos los lados, es decir, x más 2 veces y, tiene que darme un valor de 60. ¿De acuerdo? Esto nos permite despejar la variable y. ¿Vale? Esto es lo que sería la condición de ligadura en un problema de optimización como los que hemos trabajado anteriormente. Entonces la y tendría un valor de 60 menos x partido por 2. ¿Bien? Con lo cual, si lo preferís ya, lo que podemos hacer es pues borrar, ¿no? La y. Vamos a quitarlas y vamos a poner directamente pues su valor, que es 60 menos x partido por 2. Bien, eso es lo que mide los dos lados que son iguales. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, entonces ahora lo que debemos hacer es calcular, según el apartado A, según se nos indica, el área de esta figura, de este triángulo. Entonces el área de un triángulo sabemos que viene dada por base por altura dividido entre 2. Bien, la base de este triángulo es x, lo único que me quedaría por averiguar que no conocemos es la altura de ese triángulo. ¿Cómo vamos a obtenerla? Pues vamos a obtenerla utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque si observamos, al trazar la altura, el triángulo queda dividido en otros dos triángulos, pero que son rectos. Por lo tanto, podemos aplicar el teorema de Pitágoras a esos triángulos. Entonces, si extraemos de ahí uno de esos triángulos, sabemos que esto medirá x partido 2, porque va a ser la mitad de todo el lado del triángulo inicial. Y la hipotenusa medirá 60 menos x partido por 2. Y lo que no conocemos es la altura de ese triángulo, rectángulo. Bien, entonces utilizamos el teorema de Pitágoras y de aquí pues podemos ver que la hipotenusa al cuadrado, que sería 60 menos x partido 2 al cuadrado, tiene que ser igual a la suma de los catetos al cuadrado, es decir, de h al cuadrado, que sería la altura, bien, más x partido 2, todo esto al cuadrado. Con lo cual, de aquí obtenemos que la altura al cuadrado es 60 menos x partido 2 al cuadrado menos x medios, todo esto al cuadrado. Si seguimos transformando esa resta de expresiones algebraicas, tendríamos que la altura al cuadrado es 60 menos x al cuadrado partido 4, menos x cuadrado también partido 4. Por lo tanto, dado que estas expresiones algebraicas tienen el mismo denominador, voy a agruparlas, voy a hacer la resta y además voy a desarrollar este cuadrado utilizando las identidades notables.
De tal manera que tendríamos que h al cuadrado va a quedar una única fracción con un 4 en el denominador, y ahora al desarrollar la identidad notable tendríamos 3.600, que sería el cuadrado de 60, menos doble del primero por el segundo, es decir, menos 2 veces 60 por x, que sería menos 120x, más el cuadrado del segundo, que sería x cuadrado, y ahora ya a continuación, una vez desarrollada la identidad notable, tengo que poner menos x al cuadrado. Menos x al cuadrado. ¿Qué ocurre? Pues que este más x cuadrado con este menos x al cuadrado se cancelan, y pues llegamos a la conclusión de que la altura al cuadrado de ese triángulo sería 3.600 menos 120x, todo esto partido 4. Si simplificamos, es decir, dividimos 3.600 entre 4 y 120 entre 4, el resultado que vamos a obtener es 900 menos 30x. Por lo tanto, si despejamos la altura del triángulo, pasando este 2 como una raíz cuadrada, pues tendríamos que la altura del triángulo viene dada por la raíz cuadrada de 900 menos 30x. Vale, pues nada, ahora que tenemos la altura ya podemos sustituir en la expresión de la altura, que es lo que nos pedían, ¿no? La expresión del área, perdón. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a escribirlo bien, el área de ese triángulo que va a depender de x sería la base que mide x por su altura, que la acabamos de obtener aquí. Voy a escribir esto, vamos a ponerlo aquí, raíz de 900 menos 30x, ¿vale? Todo esto dividido entre 2. Pues nada, con esto ya tendríamos la expresión del área de ese triángulo en función de x, que es lo que nos pedían. Bien. Y ahora también en el mismo apartado, en el apartado A, fijaros que nos piden calcular la función f de x, que es elevar al cuadrado la función que acabo de sacar. Con lo cual va a quedar una expresión muy facilita porque se nos van a ir las raíces. Entonces, la función f de x, según me están diciendo, es coger el área y elevarla al cuadrado. Con lo cual tendríamos x al cuadrado por la raíz que se anulará con el cuadrado, y por lo tanto nos quedaría directamente 900 menos 30x, y todo esto partido el cuadrado de 2, que es 4. Y con esto ya tenemos nuestra función f de x. ¿De acuerdo? Vale, pues también nos preguntan, si observáis, entre qué valores puede variar la x, ¿vale? En este caso, dado que estamos hablando de un triángulo con el perímetro 60, pues como máximo el valor de la x deberá de ser 30 o podrá alcanzar un valor de 30. Por tanto, porque si no, en cualquier otro caso no podríamos ni siquiera formar un triángulo. Por lo tanto, en este caso, esta pregunta o este apartado nos lo plantean simplemente para que sepamos cuál va a ser el dominio de la función que voy a querer maximizar. Por lo tanto, la x en este caso va a variar desde 0 hasta 30. ¿De acuerdo? Y esos serán los extremos. Evidentemente tiene que estar entre 0 y 30, 0 positivo porque es un valor de una distancia, no puede ser negativo. Entonces estará entre 0 y 30, que va a ser el máximo que puede alcanzar. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos ahora a resolver, si os parece, el apartado B, que simplemente nos piden obtener el valor donde f de x alcanza el máximo. Entonces lo que voy a hacer es coger la función f de x, derivarla y igualar la derivada a 0 y estudiar los máximos y mínimos. ¿Bien? Bueno, como podéis ver, he hecho un poquito de espacio, he puesto apartado B y aquí tenemos la función que nos piden ahora maximizar. Si os parece bien en esta ocasión, dado que es algo bastante sencillo y me va a facilitar el trabajo, pues voy a multiplicar esos dos factores y me quedaría, los del numerador, me quedarían 900x cuadrado menos 30x al cubo. Todo esto partido 4. Y esa es mi función, que voy a derivar a continuación. Es cierto que tengo aquí una fracción, pero dado que en el denominador no tengo ningún tipo de variable, que es una constante, pues no voy a utilizar la fórmula del cociente. Es decir, voy a poner el partido 4 y voy a derivar el numerador.
que es muy fácil porque es un polinomio lo que hay en el numerador. Por lo tanto, sería la derivada de la función es 900 por 2x, que sería 1800x, menos, y ahora 30 por x al cubo, la derivada sería 90x al cuadrado. Y todo esto partido por 4. A continuación, para estudiar la monotonía y obtener los máximos y mínimos, igualamos la derivada a 0. Entonces aquí evidentemente al final lo que nos queda, porque ese 4 que está ahí dividiendo va a pasar en la ecuación al otro término que está igualado a 0 y se anulará, pues me queda simplemente que el numerador es igual a 0. Para resolver esta ecuación de segundo grado incompleta, sacamos, si os parece bien, un 90x factor común y dentro nos quedaría 20 menos x, y esto igual a 0. Con lo cual, o 90x es 0, de donde se deduce que la x vale 0, o bien 20 menos x es 0, de donde se deduce que x es 20. ¿De acuerdo? Aquí tenemos nuestros dos puntos críticos en este caso del problema, que son 0 y 20. Entonces ahora vamos a construir nuestra tabla de monotonía. Como siempre, ponemos signo de la derivada, monotonía de la función, y a continuación marcamos el dominio, que habíamos dicho que varía la x desde 0 hasta 30. Y dado que en este tramo solamente la solución que nos interesa es x igual a 20, pues yo cojo y coloco en medio el punto crítico de 20. Sabemos que para este valor la derivada vale 0, y ahora vamos a evaluar los signos. Entonces un número entre 0 y el 20, por ejemplo el 1, y vamos a sustituir en la derivada, que os recuerdo que está aquí. Bien, entonces vamos a sustituir en la derivada, por ejemplo, por un 1, y pues nada, tendríamos 1800 menos 90, que va a dar positivo entre 4, pues por lo tanto esto es un valor completamente positivo. Por lo tanto, entre 0 y el 20 la función es positivo, la derivada es positiva y la función va a ser creciente. Y ahora entre el 20 y el 30, por ejemplo el 25, al sustituir el valor que vamos a obtener de la derivada es negativo y por lo tanto la función es decreciente. Esto nos lleva a concluir que en el punto x igual a 20, la función f de x presenta en principio un máximo, ¿vale? Que es precisamente lo que pretendíamos, ¿no? De hecho, nos decían obtener el valor de x para que la función alcance un máximo. Pues nada, el valor que estábamos buscando, nuestra solución, será x igual a 20 metros porque, pues bueno, precisamente en el problema nos hablaba de que todo está medido en metros, ¿no? Pues nada, y con esto daríamos por finalizado el problema. Recordad que podéis ver el vídeo las veces que sea necesario, tomar los apuntes que consideréis y preguntarme después en clase o bien a través de la plataforma Aules en el foro y chat que he habilitado para ello. Bien, pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.